Mateo, capítulo 5, versículo 33 al versículo 37. Dice así la santa, infalible e inerrante palabra de Dios. Además habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Amén. Podemos sentarnos. Hermanos, estamos ya en nuestra cuarta antítesis y acercándonos al final del capítulo 5, que por algunos meses, quizá, no sé si ya es un año, sé que no han sido consecutivas, pero quizá llevamos ya un año en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, y nos hemos estado acercando al final, y ahora nos encontramos, hermanos, en la cuarta antítesis. ¿Saben, hermanos? En algunas ocasiones, el predicador se siente un poco incómodo de estar recordando a la iglesia constantemente o semanalmente el contexto en el cual nos encontramos. A veces hay temor de cansar a la iglesia repitiendo domingo tras domingo el contexto de cada versículo, pero en pocas partes de la Escritura hermanos, esto de estar reiterando el contexto de cada antítesis es tan necesario. ¿Por qué? Porque si perdemos la vista de lo que es la antítesis, podemos caer en erradas interpretaciones, podemos caer en un tipo de legalismo, y esto es importante, hermanos, no solo un tipo de legalismo, sino una moralidad hueca. Es por eso que hemos estado constantemente repitiendo, pero quiero aclarar algo. Doy gracias a Dios, porque al principio de cada antítesis se dicen estas palabras. Además, habéis oído que fue dicho. El Señor repite esto de esta manera. Ya no es el predicador que quiere estar recordando el contexto a sus oyentes, sino es el mismo Señor Jesucristo que quiere dejar en claro que estos son 6 ejemplos, que estos son 6 conceptos que no pueden perder su unidad con todo el contexto. Y hermanos, no solo fue el Señor Jesucristo, sino le plació a Dios Espíritu Santo repetir en 6 ocasiones las mismas palabras en un espacio de 26 versículos, 26, 27, no sé exactamente. Así que estas palabras son importantes porque nos recuerdan una vez y otra el contexto para no perder la interpretación de nuestras antítesis. Así que recordemos brevemente en dónde nos encontramos. Las antítesis son ejemplos que el Señor da
basados en el versículo 20. Vean conmigo capítulo 5, versículo 20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿En dónde nos encontramos? ¿Qué queremos decir con la cuarta antítesis? Nos encontramos en el desarrollo y exposición del versículo 20. ¿Qué quiero decir con esto? El Señor ha dicho, los escribas y fariseos, aquellos que ustedes piensan que son los más santos, yo les digo que no lo son. Es más, discípulos, si su justicia práctica, si su santidad de vida no es mayor que esta, ni siquiera piensen que son mis discípulos. Y del versículo 21 en adelante hasta el versículo 48, lo que el Señor enseña es, voy a demostrar que mi justicia y la de los discípulos de mi reino, los miembros de mi reino, es mayor que la de ustedes. Y Señor, ¿cómo lo vas a demostrar? Déjenme darles 6 ejemplos de cómo mi justicia es mayor, que supera la de los escribas y fariseos. Empezamos en el versículo 21, viendo que la justicia de los del reino de Cristo es mayor que la de los escribas y fariseos, porque ellos pensaban que el sexto mandamiento de no matarás simplemente tenía que ver cuando uno quita la vida a su prójimo, pero el Señor dice, no, ese mandamiento tiene que ver aún con la ira y malas palabras que efectúas para con tu hermano. Primera manera en que la justicia del reino de Cristo es mayor. Segunda manera, no cometerás adulterio. Ustedes creen no cometer adulterio simplemente porque no toman a otra mujer físicamente, pero yo les digo que cuando en su corazón ustedes practican la lujuria y fantasías sexuales, cometen adulterio. Tercera manera en que la justicia del reino de Cristo es mayor que la de los escribas y fariseos. La manera en la cual ellos veían el divorcio era algo superfluo. Ellos veían el matrimonio como algo desechable. El Señor ve el matrimonio como algo perpetuo. Ok, un breve resumen de dónde nos encontramos. Ahora en esta cuarta antítesis, el Señor ejemplifica una vez más, demuestra una vez más que la justicia de los ciudadanos de su reino es mayor por la veracidad que hay en las palabras de los hijos de Cristo. Hermanos, hemos visto cosas que ciertamente todos decimos que son graves. Hemos visto adulterio, hemos visto ira, hemos visto amargura, hemos visto divorcio. ¿Y saben cuál es una característica más? Algo que podemos pensar que es mínimo y no importante. La veracidad de las palabras del pueblo de Dios. En breve, la lengua. En breve, la lengua. Los fariseos demostraban con su lengua no pertenecer a Cristo, no pertenecer al reino de Dios. Mostraban con su lengua que eran más hijos del diablo. Pero los cristianos con su lengua testifican de la unidad que tienen con Cristo, del ejemplo que siguen de Cristo. ¿Cuándo fue la última vez que hemos tenido cuidado de estudiar diligentemente lo que la Biblia dice acerca de nuestras palabras y nuestra lengua? Así que, como sé que puedo perder a algunos desde el principio, al decir, pues yo sé lo que la Biblia dice acerca de la lengua, y qué más podemos aprender
Sé que probablemente Satanás puede ganar en el corazón de algunos y decir que este tema o que este texto puede ser pasada por alto mientras estoy aquí sentado pensando en lo que tengo que hacer en la semana. Hermanos, quiero demostrar en primer lugar, para no perder los corazones desde el principio, que si este pensamiento ha venido brevemente a tu mente, que este pensamiento probablemente se ha anidado cuando hablamos que el día de hoy toca hablar de la veracidad de las palabras, probablemente se ha perdido alguno ya desde el principio. En primer lugar, hermanos, esta porción de las Escrituras merece nuestra atención debido a que fue nuestro Señor Jesucristo quien habló estas palabras. Hombres ciertamente a lo largo de su vida, a lo largo de las décadas, a lo largo de sus años, a lo largo de los días, dicen palabras vanas, decimos palabras vanas, comentarios que da lo mismo si lo hubiésemos dicho o no. Cosas que no importaba o no valía la pena, cosas en las cuales a veces nos damos cuenta que hubiese sido mejor permanecer callados. Pero sabes, ninguna de las palabras que nuestro Señor Jesucristo ha hablado puede decirse lo mismo. De ninguna de las palabras que nuestro Señor ha hablado puede decirse tal cosa. Él es aquel que tiene palabras de vida. Él es aquel que tiene cuidado de sus discípulos y les instruye cuidadosamente. Así que decir que esta porción de las Escrituras es un poco irrelevante o no tan importante en nuestras vidas es atentar contra el mismo carácter del Señor Jesús y decir que en su boca hubo vanidades. Y la Escritura dice que Él fue aquel varón. En el Salmo 15 y Salmo 24, Él es el ejemplo de aquel varón que no tiene palabras vanas en su boca. Además, este mismo tema en la mente del Señor Jesucristo no solo se da en Mateo 5, sino en Mateo capítulo 23. No solo es algo que se dice una vez, sino es algo tan importante para sus discípulos que 2 veces reitera lo mismo. Además, cito a Martin Lloyd Jones en esto. En su comentario del Sermón del Monte, hablando sobre este texto, dice esto: el Evangelio siempre ofrece doctrina. ¿Estamos conscientes de ellos, hermanos? El Evangelio siempre ofrece doctrina. El Evangelio es la teología profunda. Continúa la cita. Y con todo, el Evangelio ofrece siempre doctrina. Y con todo, se preocupa de los detalles más pequeños de la vida y del vivir. El Evangelio no solo ofrece buena y profunda doctrina, sino se menciona aún en el Evangelio y tiene consecuencias el Evangelio aún de los detalles más pequeños de nuestra vida, hermanos. De la epístola de los Efesios se dice ser la más profunda de todas las epístolas del apóstol Pablo. En esa epístola se hablan cosas que probablemente fue de ella que el apóstol Pedro decía, o no sé si de ella, pero los temas que en ese texto se tocaba, que eran difíciles de entender, hermanos, se tocan temas tan profundos. Pero llegamos al capítulo 4 de la epístola a los Efesios, versículo 25, y dice el texto que a causa que hemos nacido de nuevo debemos hablar verdad con nuestro prójimo. Hermanos, no podemos ver el Evangelio como algo que no tiene consecuencias prácticas a nuestras vidas, sino como algo que afecta. Aquí está, hermanos. Afecta la totalidad de nuestras vidas. La totalidad de nuestras vidas. Además, decir que este tema no es importante es
casi rechazar grandes porciones de la Escritura como los Proverbios o la Epístola de Santiago, que con mucha profundidad hablan y desarrollan de este tema, de la lengua, de la veracidad de las palabras, de la fidelidad de los hijos de Cristo. Además, aquí está. Es por no profundizar, decimos, ok, yo ya sé que van a decir acerca de ser veraz, yo ya sé que van a decir acerca de la lengua. Es por no profundizar en estos temas que hay tanto pecado con la lengua. Decimos, ya lo sabemos, y por no meditar y profundizar e indagar más, quedamos en nuestro mismo intelecto y eso provoca más pecado con nuestra lengua. Hermanos, el no estudiar, otra razón más, y con esta termino, el no estudiar y profundizar en este texto de la Escritura tiene consecuencias tan graves como violar el tercero y el noveno mandamiento de la ley moral de Dios. No usarás el nombre de Dios en vano. Eso no es una poca cosa. Y el Señor está hablando a los fariseos y a los escribas, aquellos que pensaban, quizá como hoy pensamos algunos de nosotros, que no estamos violando para nada el tercer mandamiento de blasfemar contra Dios, pero el Señor demuestra, ustedes que piensan estar cumpliendo el tercer mandamiento, quiero que quede algo claro en ustedes, son violadores por la falta de cuidado que tienen con su boca. Son violadores de blasfemar el nombre de Dios por la falta de cuidado que tienen con su boca. Hermanos, que el Señor nos muestre el día de hoy si en algo estamos practicando o participando en la violación del tercero o noveno mandamiento. Así que pongo esto delante de nosotros por si había perdido a alguien en el principio, pueda ser ganado en este preciso momento. Y no permitir que Satanás ponga en nuestras mentes que este tema es sin importancia, sino permitir, hermanos, y valorar cada texto de la Escritura. Teniendo esto en mente, acompáñenme a Mateo capítulo 5, versículo 33. Dice en el versículo 33, además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. En primer lugar, el Señor, una vez más, no está citando a la ley de Moisés en el versículo 33. El Señor no está citando la ley de Moisés, sino lo que la tradición de los ancianos dijo de la ley de Moisés. Los ancianos, la tradición de los ancianos, trató y buscó resumir lo que el Antiguo Testamento decía sobre la ley de Dios en cuanto a los juramentos. Y una vez haciendo eso, lo resumieron de la siguiente manera: no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. El Señor cita la tradición de los ancianos. Hermanos, tengo una pregunta para ustedes. Ya creo que podemos responder esta pregunta. ¿Por qué está citando la tradición de los ancianos? Porque quiere que sus oyentes tengan una pura interpretación, una clara interpretación de la enseñanza del Antiguo Testamento sobre los juramentos. Eso quiere decir que como han hecho en cuanto a no matarás, adulterar y el divorcio, han hecho también con este
Tema: han pervertido su significado y alcance. La pregunta es, ¿dónde está el error, hermanos? Veamos versículo 33. No perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. El Señor lo está citando porque hay algo mal en esta tradición. La pregunta es, ¿qué está mal? ¿Qué es lo que está mal en este texto? Pregunta: el error está en que los escribas y fariseos pecaban por el simple y llano hecho de jurar. Pregunta: lo que el Señor está enseñando es que los escribas y fariseos no debían jurar en ninguna manera. ¿O el error estaba en que juraban en el nombre de Dios? ¿O el error está en que estaban juramentando sin una conciencia de lo que estaban haciendo y muy a la ligera? ¿Cuál de estas tres es verdad? Yo creo que este texto del Sermón del Monte es uno de los más mal interpretados hoy en nuestros días. Algunos pensarían que lo que está mal es que los escribas juraran o que se usara el nombre de Dios al jurar. No, vamos a descubrir que eso no es lo que estaba mal con los escribas y fariseos. No hay nada erróneo en jurar y no hay nada erróneo ni pecaminoso en jurar en el nombre de Dios. El error de los escribas y fariseos lidiaba en que ellos empezaron a hacerlo sin conciencia y a la ligera. Pero hermanos, mi deseo es que ustedes puedan ver que esa es la enseñanza de la Escritura. Así que respondamos en primer lugar esta pregunta: ¿qué es en lo cual los escribas y fariseos estaban mal, que es digno, que este problema era tan digno que el Señor los confronta? ¿Qué es lo que tenían mal? El problema aquí lidia entre jurar y perjurar. Así que lo primero que tenemos que hacer es definir esos términos. Acompáñenme a Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 6. Versículo 13. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Aquí está la definición: porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. ¿Qué es un juramento? Hebreos mismos nos define lo que es un juramento. Un juramento tiene el propósito de confirmar las palabras que el hombre dice, la veracidad de las palabras que el hombre dice, o confirmar la seguridad de la promesa que se hace. La confesión lo define así: un juramento es algo solemnemente, es algo que solemnemente pone a Dios como testigo de lo que jura, y para que le juzgue conforme a la verdad o falsedad de lo que jura. Imaginen que un hombre se encuentra ante una gran controversia, que la veracidad de que el resultado de ese juicio puede resultar en vida o muerte. Si le creen, es vida; si no le creen, es muerte. Dice Hebreos que los hombres juran para que sea el sello de toda controversia. El hombre dice: ya que no creen a mis palabras, ya que no creen a mi dicho,
pongo a Dios como testigo. Juro por Dios que lo que digo es verdad. El juramento tiene el propósito de validar y fortalecer las palabras que se decían. Acompáñenme a Génesis capítulo 21 para ver un ejemplo práctico de esto. Génesis capítulo 21, versículo 23. Dice, ahora, Génesis capítulo 21, versículo 23, ahora pues, júrame aquí por Dios que no faltarás a mí, ni a mi hijo, ni a mi nieto, sino que conforme a la bondad que yo hice contigo, harás tú conmigo y con la tierra en donde has morado. Y respondió Abraham, yo juraré. Abimelech quiere tener la seguridad de que Abraham haría el bien que Abimelech hizo con él a su descendencia, no solo a él, sino a su descendencia. ¿Y cómo es que Abimelech puede tener la seguridad de eso? Abraham, ¿cómo puedo creer tu palabra? Dice Abraham, creeré tu palabra si me juras aquí delante de Dios. Así que el juramento tiene el propósito de confirmar, de asegurar que las palabras que se están diciendo son verdaderas. Si alguno pecare contra su prójimo y se le exigiere juramento y viniere a jurar ante tu altar en esta tu casa, tú oirás desde los cielos y actuarás y juzgarás a tus siervos, dando la paga al impío, haciendo recaer su proceder sobre su cabeza y justificando al justo y darle conforme a su justicia. Hermanos, para dos cosas sirve el juramento. Para decirle a alguien, mira, yo te prometo esto y te juramento y lo juro delante de Dios, ten esta seguridad que yo lo haré. Segunda opción, para validar que las palabras que estamos diciendo son verdad, poniendo a Dios como testigo y diciendo, júzgueme Dios si estoy mintiendo. Hermanos, es algo solemne. Un juramento tenía el propósito de testificar a las personas, tan veraz es lo que digo, que puedo poner al Dios omnipresente como testigo de nuestra acción y pedir a ese Dios omnipresente, que también es omnipotente, que me juzgue si te estoy mintiendo, que me juzgue si estoy pensando mal. ¿Qué pasaba? Es que algunos prometían algo, pero ponían los dedos torcidos, o decían, yo prometo hacer esto, pero en su mente tenían una reserva sobre ello. La manera en la cual eso podía evitarse es júralo. Yo no puedo meter a tu mente y ver si hay una reserva en ti, o si estás enchuecando los dedos para hacer el juramento, pero Dios es testigo de estas palabras y Él te conoce, así que júramelo por Dios, dice Abimelech. Eso es lo que es un juramento. Pero hay otra palabra un poco extraña en el versículo 33, dice, no perjurarás. ¿Qué es perjurar? Perjurar es el acto de juramentar sabiendo que lo que se juramenta es falso. Eso es perjurar. Un juramento es cuando lo que decimos es verdad y Dios es testigo de ello, ¿sí? Pero perjurar es saber que lo que yo estoy diciendo es mentira y poner a Dios como testigo de eso. Tener la osadía de decir que Dios sea testigo entre tú y yo si lo que digo es falso o verdadero. Perjurar es también prometer algo que no se tiene la intención de prometer y poner a Dios como testigo. Perjurar es el acto
de poner a Dios como testigo, pero teniendo toda la intención de fallar o teniendo toda plena certeza de la mentira que estamos haciendo. Así que a primera vista, la pregunta no ha sido resuelta. Porque lo que el Señor cita es lo siguiente: no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. ¿Está bien? Sí, claro, pues no perjures. Y cuando jures, cumple a Dios tus juramentos. ¿Es correcto eso? Absolutamente sí. Acompáñenme a Números, capítulo 30. Porque algunos podrán decir, es que lo que estaba mal es que estuvieran jurando, por eso el Señor los está citando. Pero quiero que vean, hermanos, que hay toda una doctrina en el Nuevo Testamento de los juramentos. Es más, quiero ser claro, no podemos abarcar todo lo que la doctrina de los juramentos implica, hermanos. Me hallé al estar preparando este sermón, me hallé con la sorpresa que la Biblia habla vastamente sobre los juramentos, vastamente. Así que solo es un breve resumen de lo que es los juramentos para ver si así podemos identificar lo que está mal con la tradición de los fariseos. Versículo 2, capítulo Números 30, versículo 2. Cuando alguno hiciere voto a Jehová o hiciere juramento, ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que ha salido de su boca. Lo que dicen los escribas y fariseos, ¿no? Cuando alguno hiciere voto a Jehová. Acompáñenme a Levítico capítulo 19. Levítico 19, versículo 12. Y no juraréis falsamente por mi nombre. Miren lo que estoy enfatizando de Levítico 19, 12. Así es como resultó la tradición de los ancianos. Levítico 19, 12. No juréis falsamente por mi nombre. Por mi nombre. No olviden este énfasis. Profanando así el nombre de tu Dios, yo, Jehová. Deuteronomio 23, 21. Cuando haces voto a Jehová, tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová, tu Dios, de ti, y sería pecado en ti. Así que una breve enseñanza de los votos nos dice que el hombre, cuando jura, debe hacerlo en el nombre de Dios. El hombre, cuando jura, debe hacerlo en el nombre de Dios y en ningún otro nombre. De hecho, hermanos, una de las promesas en Isaías de la futura redención, una marca del pueblo de Dios es esta, de las promesas de Isaías: ya no jurarán por sus dioses falsos, sino jurarán por Jehová. Eso era entendible. Debían jurar solo en el nombre de Dios. Lo que juraban debían cumplir, así que no podían mentir mientras estaban jurando. A Jehová tu Dios temerás, a Él solo servirás y a Él seguirás, y por su nombre jurarás. Y por su nombre jurarás. Estoy citando Deuteronomio 10:20. Hermanos, ¿en qué está el error de los escribas y fariseos? Digo esto de antemano. El error se encuentra en el énfasis que hice en Deuteronomio 19:12. En tu nombre. En tu nombre. Ellos decían, ¿qué es lo que es pecado? Es jurar en el nombre de Dios,
Dicen, y no juraréis falsamente por mi nombre. Sí, Señor. Cuando jure falsamente, entonces no lo haré por tu nombre. Lo haré por los cielos, por la tierra o por Jerusalén. Eso fue la manera en la cual los escribas y fariseos buscaron la manera de zafarse, de hacer la mentira sin pecar. Miren, hermanos, escuché en una predicación este ejemplo, así que no sé si es verdad, pero es muy buen ejemplo. Tiene mi expansión. Era un ejemplo breve, pero lo he expandido. Pero imagínense que llaman a casa. Llama a casa y el papá identifica inmediatamente que es el cobrador. Y el papá piensa en decirle a su hijo, hijo, dile que no estoy. Pero saben, el papá recuerda que ha estado trabajando en su hijo, que no dirás mentiras, debes hablar con verdad, ante todo debes hacerlo. ¿Qué hace el padre? Dice, ok, no quiero contestar, pero no puedo decir una mentira. ¿Qué hace el padre? Sale de la casa y grita al hijo desde afuera, dile que no estoy. Técnicamente podríamos decir que no pecó, que fue veraz. Literalmente no estaba fuera de la casa, aunque estaba mintiendo, hermanos. Así es como los judíos trataron de violar la ley de Dios. Ok, ¿qué dice el texto? No jurarás falsamente por el nombre de Dios. Ok, pero ¿qué pasa si juro falsamente por otra cosa? Esa fue la manera en la cual los escribas y fariseos resolvieron hacerlo. ¿Cómo lo sabemos? Acompáñenme a Mateo capítulo 23. Mateo 23, versículo 16. Ay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, miren esta palabra, no es nada. Si alguno jura por el templo, no es nada. Si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica al oro? También decís, si alguno jura por el altar, nada es. Pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él, etcétera. Hermanos, esta palabra nada es prácticamente, una vez más, una refutación de la tradición de los ancianos. ¿Por qué? Porque dentro de su tradición oral, ellos llegaron a tener una clasificación de qué pasa cuando juras por el oro del templo. Te obliga, pero si juras por esto, no. Así que hicieron una clasificación detallada de cuál juramento es obligatorio y cuál juramento no es obligatorio. Además, sabemos esto por el versículo 37, donde el Señor dice que vuestro hablar debe ser sí, sí, no, no. ¿Qué pasó, hermanos? En dos pecados ellos incurrieron. En primer lugar, ellos empezaron a jurar no por el nombre de Dios falsamente. Ellos pensaban y ellos estructuraron todo para que en sus mentes, para encontrar esos callejones de mentira que no son mentira, o sea, mentira. Pero no solo cayeron en jurar falsamente, sino que en otro pecado incurrieron. Hermanos, ¿qué pasa cuando uno dice algo sin el propósito de cumplirlo y pues pasa que no lo cumplimos? Después le decimos a esa persona sobre esa misma cosa, yo me comprometo a hacerlo, pero esa persona ya no cree. ¿Qué pasa? Bueno, me comprometo, en verdad, de veritas que me comprometo.
¿Y qué pasa cuando volvemos a fallar? Y lo que pasa es que simplemente agregamos confirmación tras confirmación a nuestro sí del principio. ¿Por qué pasó esto? Ellos decían, si yo te lo juro por el templo, lo puedo quebrantar. ¿Qué pasaba cuando aquel hombre quería tener seguridad sobre la palabra del fariseo? Ya no solo tenía que jurar por el templo, ahora juraba por Jerusalén, ahora juraba por el cielo. Entonces en dos pecados se incurrieron: en juramentar por la criatura o por las cosas materiales, pensando que Dios no te sería testigo de ese juramento, y además cayeron en usar los juramentos como algo no solemne. ¿Saben qué pensaban ellos de los juramentos? El pan diario. Es más, adorna tu oración con algo rimbombante para que vean la firmeza que tienes. Dos pecados: jurar falsamente y perder la solemnidad de lo que es el juramento. ¿Saben? Yo sé que todos los que estamos aquí estamos diciendo en nuestras mentes: ay, escribas y fariseos, siempre haciendo lo malo. Pero mi temor es que estemos cayendo en algunas de estas cosas nosotros como cristianos y no nos estemos dando cuenta de ellas. Miren, algunos piensan que están obedeciendo esto porque ya no dicen te lo juro, sino te lo prometo. De las primeras cosas que los cristianos aprenden es a ya no decir te lo juro, sino te lo prometo, pensando que así cumplen la ley, cuando es absolutamente errada esa interpretación. No digo que es un poquito errada, digo es que es absolutamente errada. Entonces podemos caer como los escribas y fariseos, decir, ok, pues yo no estoy jurando por el nombre de Dios falsamente, estoy jurando falsamente por otras cosas. Podemos decir, ok, yo ya no digo te lo juro, ahora digo te lo prometo, y pensar que no estamos violando la ley de Dios en nuestra vida diaria. Pero hermanos, somos conocidos en nuestro trabajo por siempre la impuntualidad, por ser irresponsables. Nuestra familia necesita constantemente la ratificación de nuestras palabras. ¿En cuál vas, hermano? ¿En cuál vamos de prometer a tu esposa que ahora llegaremos temprano a la iglesia? ¿En cuál? ¿En la 10ª o en la 20ª quizá? ¿Eres conocido por tus hijos? ¿Por la inconstancia en tu palabra? ¿Eres conocido por las medias verdades? ¿Eres conocido por decir mentiras a medias? ¿Eres conocido por zafarte de los problemas por estos atajos donde dices a tus hijos, no, yo no mentí, mira, es verdad, estaba fuera de la casa? Mi deseo es poder escudriñar en este texto si no estamos violando la ley moral de Dios. Pero lo que tengo que hacer primero, hermanos, es demostrar lo que este texto no dice. Es demostrar lo que este texto no está diciendo. Algunos dirán, vean versículo 34 conmigo, pero yo os digo, no juréis en ninguna manera. Hermanos, la pregunta es, ¿qué quiere decir eso? Algunos dicen, pues dice lo que quiere decir, que no jurarás en ninguna manera. Hermanos, por ese tipo de hermenéutica superficial es que se han anidado muchas herejías. Es porque algunos van y ven en Jesucristo debilidad y dicen, ¿ves? Es hombre. ¿Qué dice? Es hombre. Es porque algunos ven que Jesucristo le llama a Dios Padre, que dice, ¿ves? Es su Padre. No es Dios, es su Padre. Jesucristo no es Dios, tiene un Padre. Es por ese tipo de interpretación superficial que se llegan a tantos errores teológicos. Recordemos que la Biblia se interpreta en su contexto. ¿Y cuál es el contexto de la Escritura? Versículos
38 y los versículos pasados. Pero ¿cuál es su contexto más amplio? Todo el Sermón del Monte, capítulos 5, 6 y 7. Pero ¿cuál es su contexto más amplio? Todo Mateo. Pero ¿cuál es su contexto más amplio? Toda la Biblia, hermanos. No podemos extraer enseñanzas de la Biblia por un texto si no estamos considerando toda la enseñanza sobre este tema. Así que es lo primero que debemos hacer. ¿Qué es lo que este texto no quiere decir? Afirmo, este texto no prohíbe el uso de juramentos. Es curioso, las personas que creen que aquí se prohíbe el uso de juramentos, constantemente las escucharás diciendo, ¿Dios es testigo? O cuando están en algún problema, ellos dicen, Dios es testigo que mis palabras son verdad. Ese es un tipo de juramento. Cuando estás poniendo a Dios como testigo de tus palabras. En el matrimonio se hace un juramento, se promete algo y se juramenta. Por eso se dice que delante de Dios. Pero vayamos a la prueba textual. Algunos creen que el juramento no es permitido porque en el juramento hay algo pecaminoso, porque el simple hecho de jurar es pecaminoso. Vayan conmigo, ya lo hemos leído, pero vayan una vez más a Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 6, versículo 13. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Miren, hermanos, esto es hermoso, esto es simplemente hermoso. Abraham está preguntando al Señor, Señor, sí, entiendo tus promesas, pero ¿cómo es que puedo tener seguridad? ¿Cómo es que puedo estar seguro? Dice que jurando por dos cosas inmutables. Versículo 18. Para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. ¿Y cuáles son estas dos cosas inmutables? Versículo 17. Su palabra, a la cual le interpuso un juramento. Miren, hermanos, Dios hubiese podido decir a Abraham, Abraham, mi palabra es suficiente, pero por tu seguridad y por la debilidad de tu corazón y tu fe, te juramento. Pero saben, hermanos, ¿saben por qué tenemos que jurar o por qué los hombres juran para con Dios? Porque tienen que jurar por uno mayor. Porque tienen que jurar por algo mayor, de tal manera que lo pueda castigar si eso se hierra. Pero dice Dios, no pudiendo jurar por otro mayor, siendo Él Jehová de los ejércitos, dice, jura por sí mismo. Te juro por mí. Al hombre, en el versículo que vamos a ver el día de hoy, se le prohíbe jurar por su propia cabeza, pero Dios puede jurar por sí mismo. Amigo, debes saber esto. Hay solo a uno que debes temer. Su nombre es Jehová de los ejércitos. Dice que no debemos temer a aquellos que pueden matar nuestro cuerpo, sino que temamos a aquel que puede echar nuestro cuerpo y nuestra alma en el infierno. Nuestra alma en el infierno. Esa es que debes temer. No importa si alguien ofende aquí a un hombre, ciertamente el castigo no será tan grande, pero has pecado contra Dios y la eternidad que te espera separado de la gloria de Dios es recibir la gloria de Dios, pero en el infierno. Perdón por ese breve paréntesis. Así que en primer lugar, si hay algo intrínsecamente malo en el juramento, ¿cómo es que Dios puede jurar? Tenemos que decir entonces que el simple hecho de jurar no es pecaminoso. Además,
Hombres piadosos en el Antiguo Testamento hicieron juramentos como Abraham, como Ruth, como Isaac, etcétera. Varios hombres hicieron juramentos y Dios jamás se los toma como pecados. Es más, en el Salmo 15, miren, acompáñenme brevemente, rápidamente al Salmo 15, versículo 4. Aquel cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Una evidencia del hombre piadoso en el Salmo 15 y en el Salmo 24 es que el hombre cumple sus juramentos. Y para cumplir sus juramentos, ¿qué tuvo que haber antes? Juramento. Si alguien tiene que cumplir un juramento, tuvo que haber sido interpuesto primero un juramento. Así que Dios considera al hombre piadoso que jura y cumple su palabra. Así que no hay nada malo en el simple hecho de jurar. Así que si Cristo no vino a abrogar la ley moral de Dios, ciertamente esperaríamos que en el Antiguo Testamento esta fuera una práctica entre los santos, no pecaminosa. Y hermanos, estaríamos mal si esa es simplemente nuestra conclusión, ¿sí? Ok, si Cristo no vino a abrogar la ley moral de Dios, entonces los juramentos persisten. Porque podríamos decir de otras cosas que no continúan del Antiguo Testamento. Pero aquí está. Es la práctica de los hombres piadosos en el Nuevo Testamento. ¿Acusaremos a Pablo de pecador porque hizo juramentos? ¿Acusaremos a Pablo de estar violando la clara enseñanza del Señor Jesucristo? Ve conmigo a Romanos capítulo 1. Versículo 9. Romanos 1:9. Porque testigo me es Dios, juramento, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de quien sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Acompáñenme a 2 Corintios capítulo 1, versículo 23. 2 Corintios 1, 23. Mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros no he pasado todavía en Corinto. Él les dice, no crean que he pasado por otra cosa. Invoco a Dios como testigo que no he pasado por ser indulgente. Si no me creen a mi sola palabra, pongo a Dios como testigo. Juramento. Gálatas capítulo 1, versículo 20. En esto que os escribo, ¿y cómo tenemos seguridad? ¿Cómo los de Galacia tienen seguridad de las palabras de Pablo? He aquí delante de Dios, que no miento. Filipenses 2:9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Es Filipenses capítulo 1, versículo 8. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Cristo. Hermanos, el apóstol Pablo solía juramentar continuamente, lo vemos, continuamente. Además, si decimos que el Señor está prohibiendo juramentar, Él hubiese quebrantado su propia ley, porque en Mateo 26, versículos 63 y 64, el sumo sacerdote le dice, te conjuro, juramentame, que en estas palabras que va a decir Dios sea testigo, y el Señor responde al juramento. No viendo nada intrínsecamente pecaminoso en el hecho de juramentar. Además, como he dicho, el apóstol Pablo en Romanos capítulo 14, versículo 11, cita esto. Porque escrito está,
vivo yo, dice el Señor, que en mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. ¿Y sabes cuál es? ¿Qué texto está citando el Señor? Está citando Isaías 45, 22 y 23, donde dice, y toda lengua jurará por mí. O sea, antes juraban por otros dioses, demostrando que yo no era su redentor, pero ahora reconocerán que yo soy el mayor de mayores de mayores y juramentarán por mí. Así que, hermanos, hemos hecho un pequeño ejercicio de hermenéutica, que el texto de la Escritura se debe interpretar a la luz de toda la Escritura. Por lo tanto, el Señor no está prohibiendo aquellos juramentos que son lícitos, aquellos juramentos solemnes, aquellos juramentos permitidos, sino que está prohibiendo, y aquí cito a John Murray, lo que nuestro Señor está condenando en este pasaje es todo irreverente, innecesario y supersticioso juramento. Nuestro Señor está señalando la práctica de juramentar de los escribas y fariseos, y Él mismo nos dice cómo no debemos jurar. Dice, no juréis en ninguna manera ni por el cielo, o sea, no jures por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran Rey. ¿Qué nos enseña el Señor Jesucristo? Que no debemos jurar como los escribas y fariseos. ¿Por qué? Por dos razones. Porque los fariseos juraban por la tierra pensando separar a Dios como el creador de ella. Hermanos, ¿por qué no debemos jurar como los escribas y fariseos? Porque ellos juraban supersticiosamente, diciendo, yo no juraré por Dios, pero ¿qué es lo más cercano a Dios y más grande que puedo impactar a mis oyentes de la seguridad de mis palabras? El cielo. Yo juramento por el cielo, yo juramento por la tierra, o juramento por Jerusalén. Usaban elementos inmateriales, pero que refirieran a una cercanidad a Dios. Y el Señor contesta, juras por el cielo, sabe esto, es mi trono. Juras por la tierra, sabe esto, es el estrado de mis pies. Juras por Jerusalén, es la ciudad del gran Rey. Sabes, tú piensas separarme de la creación, poniéndome aparte de tus negocios, poniéndome aparte de tus compromisos, pero yo soy el dueño y Señor y aquel que tiene autoridad sobre todas las cosas. Hermanos, es lo que enseña el versículo 36 cuando dice que no jurarás por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. O sea, ustedes no tienen ni siquiera el señorío, poder, dominio sobre ustedes mismos. Y ustedes juran por sí mismos como si ustedes fuesen mayor, como si ustedes gobernasen su vida. Deben recordar eso. No deben, discípulos amados, no deben jurar por los escribas y fariseos, porque ellos hacen pensar de mí que soy un Dios de lejos. Pero recuerden que no soy solo un Dios de lejos, solo soy un Dios de cerca. En segundo lugar, no deben usar el tipo de lenguaje que ellos usan. Su sí debe ser sí, su no debe ser no. Debe tener tanto peso y autoridad sus palabras, debe tener tanta firmeza sus palabras, que en el simple hecho de afirmar algo debe ser suficiente. Cristianos,
Amados hermanos, debemos ser conscientes que nuestras palabras deben ser tan firmes, tan serias, que reflejen el carácter fiel, solemne de nuestro Dios. Miren en Efesios 4, 25. Vean desde el versículo 24 para que vean por qué Pablo concluye eso en el versículo 25. Y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, por lo cual desechando la mentira hablad verdad cada uno con su prójimo. Discípulos, este pueblo miente, pero ustedes, al ser simiente mía, al ser mi verdadero pueblo, al ser aquellos que han sido nacidos de nuevo por el Espíritu Santo, deben hablar verdad con su prójimo, y su sí debe ser sí y su no debe ser no. Hermanos, ¿por qué los judíos empezaron a jurar por la tierra o por el cielo? Porque decían, juremos por algo que no pueda vernos. Juremos por algo que no sea consciente. Pero sabes, el Señor dice, discípulos, en sus palabras ustedes deben ser tan firmes, tan serios, que la gente reconozca que ustedes creen en un Dios omnisciente, omnipotente y santo. Omnisciente porque saben que aunque sea entre dos, Él es testigo de tus palabras. Poderoso porque sabes que es justo para castigar el pecado que cometes. Y santo porque es un Dios veraz, a diferencia de los falsos dioses, a diferencia de los falsos profetas. La pregunta entonces es, ¿estamos conscientes de nuestro hablar que tiene el propósito de reflejar la fidelidad de Dios? Discípulos, su sí debe ser sí. Porque yo soy un Dios que mi misma palabra es inquebrantable y ustedes deben reflejar esa fidelidad. Esas son las dos maneras en las cuales debemos no hacer. Y como sí debemos hacer, debemos ser sí, sí, no, no. Y aquí está una razón, hermano, que es fuerte. Versículo 37. Porque lo que es más, porque lo que es más de esto, de mal procede. ¿Qué quiere decir este texto? Porque cuando un escriba y fariseo dice algo más de su sí, él está planeando ser infiel. Porque cuando le agrega algo, lo hace pecaminoso, porque él piensa en ser infiel, y esto procede del mal. Y esto procede de una mente no regenerada, de un corazón no transformado. Hermanos, aquel que promete algo teniendo la intención de no cumplirlo, peca contra Dios de la misma manera que los escribas y fariseos. Aquellos que dicen algo o exageran las cosas para hacerlas ver distintas, pecan en la misma manera que los hijos de Dios. Dice Juan capítulo 8 versículo 44 que el diablo miente desde el principio. No es un buen reflejo de la santidad de Dios que nosotros como cristianos seamos conocidos como infieles. Saben, hermanos, en el Antiguo Testamento a Dios se le transmite de una manera de hablar diciendo que Él es una roca. Y esto no quiere decir que literalmente Dios
sea una roca. Esto habla de la fidelidad de Dios, que su pueblo puede descansar en sus promesas, que su pueblo puede reposar en Él. ¿Sabes, hermano? Debemos ser en nuestras palabras imagen del Dios vivo cuando nuestras palabras son inquebrantables. Si se requiere en algún momento por las cosas necesarias de gobierno, del Estado o de la iglesia, es necesario y puede hacerse un juramento sin que éste sea pecaminoso. Pero el hablar común y continuo de los cristianos debe ser sí, sí, no, no. Hermanos, pensemos en todos los proverbios que nos dicen algo de esto. Concluyendo a la enseñanza de algunos proverbios, no debemos ligar nuestras palabras fácilmente en cualquier compromiso cuando no hemos meditado lo que conlleva. No sea que nos tengamos que hallar quebrantando nuestra palabra. Piensa para responder cualquier compromiso. La puntualidad que manejas en los compromisos, en tus compromisos refleja, y no estoy hablando que por alguna ocasión, que por algo que verdaderamente ocurrió llegas tarde, y llega a ser entendible cuando eso pasa en nuestras vidas, pero cuando eres conocido por la impuntualidad, hermanos, no pensemos que son pequeñas cosas. Miren, todos esperamos la oportunidad de que el edificio, es una ilustración, de que el edificio se esté incendiando para sacar a la mujer enferma o al niño que llora, meternos al edificio, sacar al niño y ser el héroe de la historia y entonces compartir el evangelio. Hermanos, pensamos que son pequeñas cosas, pero no las cumplimos. La fidelidad que desempeñas en los labores, en tus labores. El cristiano es consciente que él espera la era venidera donde será glorificado, pero es consciente que en esta era, que en este tiempo, él debe ser testimonio radical de lo que es una persona salva y lo que no lo es. Prometes cosas o hablas cosas con tu palabra que no piensas cumplir, y hermanos, aquí muchos hemos caído en esto. ¿Cuántas veces cuando una persona nos está contando su tragedia o su vida, siempre decimos, voy a orar por ti, cuando eso nunca vuelve a pasar en nuestra semana? Hermanos, eso es una mentira. Debemos también, e implicando consecuentemente lo que el tercer mandamiento enseña, quiero exhortar en esto. Debemos tener cuidado en nuestras palabras cuando mencionamos a Dios. En ocasiones, hermanos, nos debemos diferenciar de la manera religiosa que el mundo habla a lo que el verdadero cristianismo entona. Y en muchas ocasiones usamos el nombre de Dios simplemente como el saludo general o la despedida general. Y eso no debe ser así. Yo sé, no les estoy diciendo que caigamos en lo mismo que los judíos cayeron por no querer decir el nombre de Jehová, y ellos concluyeron, no lo mencionemos, el nombre de Jehová es tan santo que no lo debemos concluir. Y lo llevó al otro extremo de ni siquiera mencionar el nombre Jehová. Pero creo que nosotros hemos caído en el otro extremo, donde usamos el nombre de Dios, no Jehová, pero no Dios, el nombre propio, un nombre de Dios, en casi cualquiera de nuestras cosas. Hermanos, debemos manifestar la reverencia al Dios que mencionamos, y no digo que sea prohibido decir ese tipo de cosas, pero que si lo vamos a decir, seamos conscientes de las implicaciones que esas palabras tienen, y que no seamos vistos por los demás como hombres que usan el nombre de Dios en vano.
Concluyendo de esto, cuando nuestro sí debe ser sí, miembro de la iglesia que has aceptado pertenecer a esta iglesia, te exhorto, iglesia, a que tengamos cuidado con nuestra puntualidad. Sí, yo creo que practicar el llegar tarde siempre a nuestros compromisos es pecaminoso. Sí lo creo. Porque refleja un mal testimonio de nuestra palabra, porque usamos el tiempo de las demás personas, etc. Pero cuánto más llegar al servicio del Señor tarde. Yo sé, queremos meternos al edificio para sacar la persona en el fuego y compartir el evangelio con algo extremo. Pero empecemos aquí. Pero empecemos en esto. Cuando nuestros hijos ven la seriedad que damos al nombre de Dios, al saber que en este día el nombre de Dios es invocado y que no solo la predicación es parte de la adoración, sino que el mismo inicio de la oración inicial y la palabra de Dios es parte de ello, hermanos. Nos exhorto a todos nosotros. Yo sé que ocasionalmente podemos fallar, pero cuando es una práctica en tu vida, la impuntualidad en el día del Señor, es algo que debe ser corregido. Tu sí debe ser sí, tu no debe ser no, y al pertenecer a esta iglesia has dicho tu sí, sí, de atender con toda solemnidad y empeño a la iglesia del Señor. Hermanos, seamos reverentes en la manera que usamos nuestras palabras, cumplamos diligentemente nuestros compromisos. Y amigo, bueno, antes de terminar, niño que asistes a esta iglesia, yo sé que es difícil para ti probablemente pensar que necesitas perdón de tus pecados. Póngame atención, niños que están aquí. Yo sé que probablemente es difícil pensar para ti que necesitas perdón de tus pecados, pues no has sido quizá tan malo. Pero debes saber esto: las mentiras que has dicho a tus padres, a tus hermanos, o aquellas cosas que has inventado en tu escuela, de las cosas que posee, de los carros que tienes, del gran héroe que es tu papá o de la gran superheroína que es tu mamá, son pecados ante Dios de los cuales te debes arrepentir. No esperes, niño, no esperes a ser un gran pecador. Por el simple hecho de nacer necesitas perdón, y ahora que has mentido ante tu Dios, ante aquel que te creó, mira, tus padres quizá no se han enterado de la mentira que le dices, pero Dios ha sido testigo de esas mentiras, y Él no puede perdonarte si tú no te arrepientes. Él no puede perdonarte simplemente así. Él mandó a su Hijo aún por tus pecados, niño. Aún por tus pecados. Y debes arrepentirte aún de las mentiras que cometes contra tus padres. Amigo, la Escritura dice que todos somos mentirosos, que no hay uno que con su boca no haya pecado. Y preguntarás, ok, si todos somos mentirosos, ¿cómo es que puedo creer lo que dices si con tu palabra de todos somos mentirosos te incluye a ti también? Es verdad. Y sabes, no confíes mi palabra en esta mañana, en esta tarde. La razón por la cual un hombre se encuentra aquí parado no es porque sus palabras sean muy sabias o muy buenas, es porque se encuentra predicando la palabra del Dios verdadero, la palabra del Dios veraz, la palabra del Dios que no miente, la palabra del Dios
que ha dado a su Hijo por los pecados de su pueblo. Amigo, no confíes en la palabra de este simple hombre, confía en la palabra del Dios que no miente. ¿Sabes qué se dice del mensaje que el Señor ha dado? Que es el conocimiento de la verdad. El Evangelio es el conocimiento de la verdad. El Evangelio dice que Dios, el Padre, dio a su amado Hijo para que en Él derramara la ira que los pecadores merecían. ¿Sabes? Puedes confiar estas palabras porque no han sido dichas por un hombre que puede mentir, pues Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Sus palabras son veraces, sus palabras son verdaderas, sus palabras no cambian. Y Él ha dicho que a todo aquel que se arrepienta perdonará. ¿Y sabes qué dice el texto en Isaías? Que a quien Él viene no será avergonzado. ¿Qué significa ser avergonzado? Ser avergonzado en este contexto es poner tu confianza en algo que te puede fallar y eres avergonzado. Imagina que pones tu confianza en la silla para sostenerte, pero la silla no tiene el soporte suficiente y te caes. Eres avergonzado. Dice, los que vienen a mí no serán avergonzados. En ese día no podrá haber fallo en mi palabra. En ese día no podrá haber fallo en mis promesas. En ese día, aquel que confió en las palabras y en el poder del Evangelio y en el mensaje del Evangelio y en la sangre del Señor Jesucristo y en su resurrección, no será avergonzado. Por eso es que podemos decirte, arrepiéntete de tus pecados y serás salvo, porque la palabra del Señor no miente. Y no esperes y dices, pues es que ya llevo tanto tiempo aquí y no ha pasado nada, ya no soy tan malo, ya no peco tanto, me estoy medio reformando. Te digo, arrepiéntete de tu incredulidad, arrepiéntete de tu falta de fe, porque eso también es pecado. Falta de fe es pecado. ¿Por qué? Porque cuando no confías las palabras y promesas del Evangelio, estás diciendo a Dios, tú no eres tan veraz como para yo poner mi confianza ahí. Por dos cosas inmutables el Señor ha jurado, por su propia perdón, por dos cosas inmutables tenemos fortísimo consuelo, por la palabra de Dios. Y no solo interpuso palabras, sino dio juramento. Él ha prometido y ha jurado, y es por eso que puedes confiar en Él para tu salvación. En tus obras absolutamente no. Tus obras no te alcanzan para el perdón de tus pecados. Esto que hemos hablado es simplemente el resultado de ser salvo. Pero ni aun que tengas tu fidelidad en tus palabras te puede salvar. Solo te pueden salvar la fidelidad del Dios verdadero. Hermanos, que reflejemos esta veracidad. Sed santos porque yo soy santo. Sean veraces porque yo soy veraz. Si ustedes, pueblo, si ustedes, iglesia, dicen ser mi pueblo y no son veraces, están dando un falso y errado y equivocado testimonio de lo que yo soy. Hermanos, no lo consideremos pequeña cosa, y si lo consideras pequeña cosa, arrepiéntete, porque no es pequeña cosa.